Bienvenidos amigos a un nuevo video del curso de Django. En esta ocasión lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro archivo de settings con las configuraciones básicas y después vamos a ver ya la parte de modelos, la primera parte. Bien, entonces aquí en Models, como ya te comentaba, aquí lo que debemos hacer como primer paso es establecer el nombre. En este caso voy a poner el mío y una URL que para mí voy a poner tuts@rfdz.mx, esto para que nos envíe los reportes de error cuando ya esté subida una vez a internet. Después aquí el time zone, en este caso yo le voy a poner México o México-City, porque bueno, pues estoy en México y aquí le voy a poner en el lenguaje de mi código, lo voy a poner en SMX de español de México. Después vamos a poner un media root. Aquí primero que nada vamos a definir una URL por default de nuestro proyecto, entonces lo voy a poner project root, y aquí va a ser igual a, primero que nada debemos de importar aquí os import os. Esto es un módulo de Django que me va a permitir hacer ciertas cosas. Aquí lo que le voy a pedir es que, perdón, es un módulo de Python que trae ya, esto es Python. Le voy a pedir que me dé la ruta en la cual se encuentra este directorio, entonces le voy a poner os.path.dirname, os.path.realpath, y entre paréntesis le voy a poner file. Bien, ya que tengo esto, bueno, ya tengo la ruta en la cual se encuentra settings para que yo pueda hacer, bueno, como decíamos que Django nos permite una portabilidad muy importante. En el medio de root yo tengo que indicarle en mi máquina dónde están o dónde se van a guardar mis archivos que se suban, en este caso a través de mi aplicación. Yo los voy a guardar dentro de una carpeta, perdón, que se llame media. Entonces aquí en Sublime voy a crear directamente mi carpeta media, y aquí en media root voy a decirle que va a ser donde está mi archivo de settings, pero va a ser la carpeta media. Entonces voy a utilizar os.path nuevamente .join, y ¿qué es lo que quiero unir? En este caso es la ruta de project root, y también media. Así yo le estoy indicando que entonces la ruta va a ser donde se encuentre mis settings y en la carpeta media. Después la media URL es como se va a ver en el navegador, esto se lleva entre comillas, y aquí yo lo voy a poner diagonal media diagonal. Eso quiere decir que va a estar en la raíz de mi página o de mi sitio, y después, bueno, va a tener subcarpetas. El static root, esto lo vamos a ver más adelante. Static URL, bueno, por default está static, perdón, y en static dirs, en este caso nuevamente es donde se encuentran mis archivos estáticos. Con estáticos nos referimos a las imágenes que utilicemos en CSS o en HTML, el CSS como tal, el JavaScript como tal y todas sus librerías, y etcétera, etcétera. En este caso nuevamente vamos a utilizar os.path.join, en este caso es project, que de repente las cambian en los proyectos distintos, y aquí le voy a poner en este caso entonces la carpeta static y una coma. Esto es muy importante porque estamos hablando de una tupla, no basta con poner los paréntesis, porque recordemos en Python las tuplas son o se estructuran a través de las comas. Entonces aquí voy a crear mi nueva carpeta que se va a llamar static. Ustedes pueden ponerlo como quieran, lo único que importa es que el nombre que le pongan a la carpeta esté dentro de esto. Y después, bueno, eso es, me parece, todo lo que vamos a necesitar por ahorita. Posteriormente vamos a configurar esto de los templates, y otra cosa muy importante, debemos de instalar nuestra aplicación o decirle que estamos utilizando la aplicación, perdón, no es de Z, es app, que en este caso es la que tenemos aquí afuera con esta aplicación que ya habíamos creado en hace dos tutoriales o hace un tutorial, no recuerdo muy bien. Y bueno, esto es lo básico que necesitamos por ahorita. Esto de la aplicación más que nada es para poder utilizar los modelos, y posteriormente vamos a utilizar las vistas. Me parece que eso es todo por ahorita. Y bueno, realmente lo único que faltaría aquí es indicar la configuración de mi base de datos. Yo voy a utilizar MySQL.
puedes utilizar de hecho SQLite 3 si no quieres complicarte bastante. Yo voy a utilizar MySQL para que veamos un poquito ya la aplicación con el mundo real, por así decirlo, o en un servidor que nosotros tengamos ya en la nube, ya sea compartido o cualquier otro tipo. MySQL, bueno, es más resistente que SQLite. Y de hecho aquí nos dice que agreguemos Postgres SQLite-PSI COP PG2 para Postgres SQL. Y tenemos MySQL, que en este caso es lo que yo estoy agregando, SQLite 3 y Oracle. Son los que ya trae por default Django en este caso. Aquí en name es el nombre de mi base de datos. Yo no la he creado. Así que rápidamente me voy a ir aquí a mi localhost, en mi phpMyAdmin. No lo voy a hacer desde consola porque, bueno, por cuestiones de tiempo. Y aquí le voy a poner a curso-Django. Voy a copiarlo para que no tener después ningún error. Y en la colación le voy a poner UTF-8 General CI. La voy a crear y entonces aquí pego y ya tengo el nombre de mi base de datos. El user, bueno, es root porque estoy en mi localhost. El password no tengo absolutamente ninguno. El puerto, si está en el local, es 306. Ups, a menos de que cambie por ahí algo en su servidor, pero en el mío es 306, perdón, 3306. Y el, perdón, aquí va el puerto, es el que va abajo, 3306. Y abajo, pues bueno, es localhost. De hecho aquí nos indica que lo establezcamos como vacío para lo que viene siendo localhost. Y nos dice que todo esto que tenemos aquí no se usa con SQLite 3. Aquí en localhost voy a poner mejor la IP 127.0.0.1, que indica que es localhost. Bien, ya tenemos lo necesario para empezar a trabajar con modelos. Ahorita no vamos a trabajar con archivos estáticos, pero bueno, de todas maneras ya lo configuramos. No vamos a trabajar, no, sí vamos a trabajar por ahí con media para ciertas cosas. Y con templates tampoco vamos a trabajar ahorita, ni otra cosa. Bien, ya que tenemos esto, vamos a pasarnos al archivo de models que está dentro de mi app. Todos los modelos que voy a crear aquí van a ser a vista, por así decirlo, lo que yo necesito para que mi app como tal funcione. No voy a depender de ninguna otra aplicación, a menos de que obviamente lo indiquemos en las vistas ya, pero no de otros modelos. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo aquí que todo lo que tenga dentro de este archivo models.py es lo que yo necesito de la base de datos para esta aplicación exclusivamente. Bien, un modelo es una clase que hereda de django.db.models, y la clase de la cual hereda es model, que se encuentra, como te comento, en django.db.models. De hecho, cuando nosotros generamos nuestro archivo de nuestra aplicación, perdón, app, automáticamente nos agregó esta línea en el archivo models.py. Si estuviste curioso y lo checaste, bueno, nos generó automáticamente esta línea. Entonces es una clase perfecta. Esta clase va a representar una tabla dentro de mi base de datos. Nosotros no vamos a generar, perdón, no vamos a utilizar SQL. Automáticamente Django nos lo va a generar y se va a comunicar con la base de datos, nos va a extraer la información, no la va a manipular y la va a validar. Sí podemos utilizar SQL, Django no nos lo impide, pero es más bonito, por así decirlo, manejarlo a través de la API que Django nos proporciona automáticamente al momento de establecer nuestros modelos en el archivo models.py de cada una de nuestras aplicaciones. Bien, entonces es una clase. Yo voy a generar la clase artículo, va a ser mi primer modelo. Te aclaro que esos modelos que voy a generar no van a ser los que vamos a utilizar en la aplicación de blog. Esos después yo los voy a crear, no los voy a explicar en video porque me pasaría mucho tiempo. Únicamente vamos a aprender cómo manejar los modelos para que después no haya problema entendiendo eso que yo voy a subir. Como siempre, ya sabes, al momento de que yo suba esos modelos ya estructurados para mi blog, que va a ser la estructura de mi base de datos, si tienes alguna duda, pues bueno, puedes comunicarte conmigo. Y bueno, esta clase hereda de models.model, como te comentaba. Y bueno, cada atributo de esta clase va a representar una columna, o en este caso también podemos decirlo un campo, en mi base de datos. Como te comentaba, cada clase, en este caso cada modelo, es una tabla. Cada uno de esos atributos, pues bueno, va a ser su respectiva columna.
Django automáticamente nos genera un ID, que en este caso vendría siendo el primary key de mi tabla, pero si nosotros sobreescribimos ese primary key o indicamos o le indicamos algún otro atributo que debe de ser el primary key, nos va a sobreescribir nuestro primary key que se autogenera por Django. Bien, entonces cada atributo que definamos dentro de nuestra clase o dentro de nuestro modelo debe de ser de una instancia propiedad de la clase field. Esta clase field, o más bien las clases que heredan de field, nos van a proporcionar tipos de campo con el objetivo de que Django haga pequeñas validaciones antes de insertar la información en la base de datos. Es decir, por ejemplo, nos proporciona un email field, entonces Django, antes de comunicarse con la base de datos, ¿sabes qué? Guárdame esto. No, yo te indiqué que debe ser que yo voy a guardar un email en ese campo, entonces Django va a validar que sea un email correcto. Si no es un email correcto, no va a ser la comunicación con la base de datos, no vamos a gastar peticiones o a desgastar el servidor, sino primero lo valida a nivel lógico con el tipo de dato que nosotros le indiquemos aquí en la clase, y después lo inserta. Si hubo un error, si no es un tipo de, por ejemplo, de email correcto, o de URL o de imagen correcto, nos va a devolver un error y nos va a decir, sabes que este fue tu error, y nosotros le mostramos al usuario cuál fue su error. Todos estos field types o todas estas subclases que heredan de la clase field las encontramos en la documentación de Django, en esta página que yo ya tenía por aquí. En el siguiente video voy a dejar ya una imagen que trae resumido todo esto. De hecho tenemos aquí, por ejemplo, el char field que está por aquí arriba, decimal field, datetime field, que de hecho lo vamos a ocupar ahorita, el autofield, que es el que te digo que se genera automáticamente y el cual nos indica el primary key de cada uno de nuestros campos, el date field, y en fin, tenemos una variedad de campos ya predefinidos. También tenemos el email field, el URL field, el image field, y bueno, una variedad que lo puedes checar en la documentación, que de hecho te dejo la URL en la descripción del video por si lo quieres checar. Pero en el siguiente video ya te voy a dejar una imagen en español, obviamente ya resumidos todos estos tipos de campo, o al menos los más importantes y los que más vamos a estar utilizando en este curso. Entonces yo tengo ya aquí en una hojita mi clase artículo. El primer atributo que yo tengo como primary key es un ID, pero este automáticamente lo va a generar Django, entonces yo no necesito indicarlo. Y después tengo otro que es título, que en este caso va a ser de models.charField, y este charField, como podemos checarlo en la documentación, recibe un atributo importante, perdón, un argumento importante que es max-length, y aquí yo le voy a indicar que sea de un máximo de 80. Después tenemos url-img, que va a ser igual a models.imageField, y este recibe un atributo indispensable que es upload_to, y aquí vamos a indicarle dónde queremos que se guarde. En este caso siempre se van a guardar a la ruta en la cual nosotros hayamos establecido de media. Aquí en settings, en media, nos vamos por aquí arriba, más abajo, aquí la media URL, siempre se van a guardar las imágenes que subamos a media diagonal, y en este caso en el modelo la carpeta en la cual quiero que se guarde. Le voy a poner artículo, nada más en la subcarpeta artículos, donde se van a guardar todas mis imágenes de mis artículos. Aquí arriba le voy a poner el contenido, que en este caso va a ser models.textField, y aquí no le voy a poner absolutamente nada. Después vamos a poner fecha, y en este caso vamos a poner models.datetimeField. Aquí hay un atributo opcional de datetime que es auto-no-add, y le voy a poner como true. ¿Qué me está indicando esto? Bueno, yo le estoy indicando aquí que al momento de que se agregue un nuevo registro en mi base de datos, me va a agregar el datetime, en este caso la fecha y la hora actual, en el momento en el que se está agregando. Bien, con esto ya tenemos nuestro primer modelo creado. Hay cosas que faltan de modelos, de hecho podemos definir métodos dentro de nuestros modelos, pero eso lo vamos a ver un poquito adelante. Hay uno muy importante que es el de Unicode, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Detengámonos aquí por un momento y voy a abrir la terminal para ejecutar esto.
voy a, en manage.py sql al y vamos a ver qué es lo que nos pide sql al, que es un comando de Django en este caso. Aquí, como podemos ver, nos está diciendo que nos va a imprimir los create table y los create index de cada uno de nuestros módulos, pero nos está diciendo que el uso es manage.py espacio sql al, las opciones que ya las conocemos, y un nombre de aplicación. Este sí es obligatorio. Podemos también establecer obviamente varios nombres de aplicación, pero en este caso únicamente me interesa la aplicación que es app. Entonces yo voy a decir que me genere el SQL del create table de mi aplicación app, y vemos que automáticamente nos lo genera. Y como te comentaba, aquí automáticamente nos está generando un ID de tipo integer autoincrementado, que no debe de ser null y que es el primary key de mi tabla en este caso. Hay ciertos atributos que ya vienen, perdón, ciertos argumentos que reciben al momento de que nosotros establecemos o indicamos que se crea una instancia de tipo char field, que son comunes, es decir, que todos los tipos de campo, todos los subclases de field, de la clase field, soportan al momento de ser creadas. En el caso de UBLA2, de max length y por ahí de algunos otros, es necesario establecer un atributo, perdón, un argumento antes de poner estos argumentos comunes. Hay varios, voy a mencionar únicamente 4 que son los más importantes o los que se podría decir que más vamos a estar utilizando. Si tú tienes alguna otra aplicación, igual en la documentación de Django, en el mismo link que te pasé, vienen los demás tipos de datos, perdón, los demás tipos de argumentos comunes, pero como te comento, lo voy a tener ya resumido para el siguiente video. Bien, uno de ellos es null. Esto de null por default está en false. Si yo le pongo true, realmente en el SQL que nos está generando ahorita SQL alt, no lo vamos a ver reflejado, porque bueno, realmente lo único que hace es que al momento de que recibamos valores vacíos para guardar en la base de datos, estos, si son vacíos, los va a guardar con null en lugar de algo vacío, los va a poner como tal, específicamente null, a excepción de las cadenas vacías. Si la cadena está vacía, se va a guardar como una cadena vacía. Esto porque así es como se debe de hacer. Otro de ellos es blank. Este blank más que nada es para cuando nosotros estemos validando formularios, porque bueno, nuestros modelos también nos sirven para validar, perdón, para establecer qué tipo qué tipo de campo vamos a mostrar al usuario para crear un nuevo objeto o un nuevo registro de, por ejemplo, de la clase artículo. Entonces blank me va a servir para validar, o al validar más bien, mis formularios, y con esto, si yo lo establezco como true, le estoy diciendo que al momento de validar un formulario, en este campo de título, yo permito recibir valores vacíos para título. Obviamente no es congruente en este caso, título nunca debe de estar vacío, pero bueno, lo podemos utilizar en cualquier otro lado, o cualquier otro tipo de campo, dependiendo obviamente ya del contexto. En este caso, otro de ellos es unique, que por default está en false. Nosotros podemos poner, perdón, por default está en true, nosotros lo podemos poner como false, y lo que hace unique es indicar que en este caso el título debe de ser único en toda mi base de datos, perdón, en toda mi tabla. Aquí tampoco tiene sentido que yo lo ponga unique false, porque todos los títulos deberían de ser únicos. No podría yo repetir títulos dentro de mi base de datos, pero aquí en la consola vamos a probar nuevamente el SQL alt de app, y bueno, no me lo puso como único, más bien aquí error mío, ningún campo está predefinido, o más bien el valor de unique por default es true, perdón, es false. Si aquí yo le pongo true, lo que va a hacer es, aquí al momento de probar nuevamente, ya me debería de generar que el título debe de ser único. Entonces por default está en false. Si yo no lo especifico, obviamente esto va a ser false, pero bueno, vamos a dejarlo indicado. Bien, después otro importante es el primary key. El primary key me va a indicar que
en este caso el título va a ser el primary key de cada uno de mis registros, o en este caso de mi tabla. Por lo tanto, el primary key conlleva ciertos argumentos extras, perdón, ciertas definiciones extras en el caso de SQL. Por ejemplo, aquí el ID, que es un tipo de dato primary, perdón, que el primary key lo tiene en true, me está diciendo que debe de ser no nulo y es el primary key textualmente como debe de ser ya en SQL. Entonces, si yo aquí le pongo que el primary key es título, como te comentaba, se va a sobreescribir mi ID. Ya no va a aparecer en este caso el ID que yo tengo aquí arriba, y ahora me va a decir que título va a ser mi primary key. Otra cosa importante a notar aquí es que todas las tablas se crean con el nombre de la aplicación guión bajo y el nombre de mi modelo, en este caso de artículo, con minúsculas todo. Nosotros podríamos configurar que no salga esto de app-artículo, pero es más recomendable dejarlo así para ser un poquito más explícitos a qué aplicación realmente corresponde todo esto. Bien, estos son 4 de los importantes para que, por ejemplo, nosotros podamos sobreescribir nuestro primary key, que no sea el ID, que sea el título, que sea único, que se permitan valores vacíos o que los valores vacíos se guarden como nulos. Y bueno, esto es lo básico de modelos. Como te comento, todos los atributos representan una columna dentro de mi tabla, y la tabla está representada en general por el artículo que hereda de models.model. Y bueno, existen varios de los tipos de campo que nosotros podemos establecer. También existe el email field, el URL field, y bueno, en el caso por ejemplo de image field, me parece que es dependiente de una librería de Python que voy a checarla, y en el siguiente video te lo comento. Yo ya la tengo instalada, pero ahorita no recuerdo muy bien el nombre. Y bueno, todos estos tipos de datos estos tipos de campo que nosotros podemos establecer aquí para que se hagan pequeñas validaciones, lo checamos en la documentación o en la imagen que voy a tener ya para el siguiente video. Nos vemos entonces hasta la próxima. Ando un poquito rápido con esto porque el tiempo me está comiendo. Nos vemos para la segunda parte de 4, me parece que vamos a hablar de modelos. Es un tema un poquito extenso por todos los pequeños detalles que tiene esto. Nos vemos entonces en el siguiente video para ver ya los métodos que nosotros podemos definir en cada uno de nuestros modelos y con la imagen que te prometí. Chao.